Recibí un mensaje de mi hijo que todavía no puedo borrar de mi mente. Estaba sola, sentada en la cocina, preparándome para lo que creía sería una cena familiar como tantas otras, cuando vi que mi celular vibró. Era su nombre. Mi corazón se llenó de ilusión pensando que me confirmaba la hora, que me decía, mamá, te esperamos con tu postre favorito. Pero no. El mensaje solo decía, no estás invitada. Mi esposa no quiere que estés en la cena. Me quedé helada. Como si el tiempo se hubiera detenido. Como si me arrancaran el alma con solo una frase. Nunca imaginé que mi propio hijo me escribiría algo así. Me quedé con el celular en la mano, como si lo tuviera que leer otra vez para ver si había entendido mal. Lo leí 1, 2, 3 veces. No había confusión posible. No era un error. No era una broma. Era real. ¿No estás invitada? ¿Cómo se llega a ese punto? ¿En qué momento una madre pasa de ser parte esencial de la familia a una molestia que hay que dejar fuera? Mi primer impulso fue llorar, pero ni siquiera pude. Me quedé paralizada, mirando el celular, como si esperara que apareciera otro mensaje que dijera, perdón, mamá. Fue un malentendido. Pero no. No llegó ningún otro mensaje. Solo ese. Seco. Frío. Casi cruel. Y lo que más dolía no era la frase, sino saber que venía de mi hijo. De ese niño que abracé tantas veces, al que cuidé con desvelos, al que amé con todo mi ser. ¿Cómo se borra ese vínculo con tan pocas palabras? Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Me levanté de la silla, caminé por la casa en silencio. Cada rincón parecía saber lo que sentía. Las fotos familiares en la pared, las tazas que usábamos cuando venía a visitarme, todo me hablaba de momentos que ya no volverían. Y yo solo pensaba, ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal para que su esposa no me quiera ni en la mesa de su casa? ¿Y por qué él no me defendió? No sé si alguna vez te ha pasado que algo te rompe tan profundo que ni siquiera puedes reaccionar. Eso sentí. No rabia. No tristeza inmediata. Sentí un vacío. Como si me arrancaran un pedazo de identidad. Porque no es solo que no me invitaran a una cena. Es el mensaje que hay detrás, no te queremos aquí. Tu presencia no es bienvenida. ¿Cómo se digiere eso, cuando viene de quien diste la vida? Pensé en responderle. Escribí 1000 cosas en la pantalla del celular. ¿Por qué? ¿Qué te hice? No lo puedo creer, pero no envié nada. Porque sentía que, si respondía, le estaba dando más poder a ese rechazo. Me limité a guardar silencio, aunque por dentro gritaba. Gritaba mi dolor, mi incredulidad, mi pena. Y sobre todo, esa pregunta que no me deja en paz, ¿por qué mi hijo eligió callar, en lugar de defenderme? Afuera caía la noche, y yo me sentía como una sombra dentro de mi propia casa. Una madre a la que le negaron el derecho más básico, estar presente en la vida de su hijo. ¿Dónde quedó todo lo vivido? Las tardes de juegos, los besos de buenas noches, las comidas hechas con amor. ¿Todo eso se borra cuando una nueva mujer entra en su vida? Hay un dolor silencioso que llevamos muchas madres, el de ser desplazadas sin que nadie lo diga abiertamente. El de ver cómo la pareja de tu hijo toma el control de todo, incluso de tu lugar. Y lo peor es que, si reclamas, pareces la mala. Si te callas, te desaparecen. ¿Dónde queda el equilibrio? ¿Dónde queda el respeto? Esa noche no fui a la cena, obviamente. Pero tampoco pude dormir. Mi mente no dejaba de repasar una y otra vez ese mensaje. Sentía como si el corazón se me encogiera. Porque una cosa es que te rechacen extraños. Pero que te rechace tu propio hijo, es una herida que no tiene nombre. Que no tiene cura fácil. Y por eso estoy aquí hoy. Porque tal vez tú, que estás viendo este video, también has sentido algo parecido. Tal vez te han hecho sentir invisible, incómoda, innecesaria. Tal vez te han quitado el lugar que mereces en tu propia familia. Esta no es solo mi historia, es la historia de muchas madres silenciadas. Y ha llegado el momento de contarla. Desde que era pequeño, mi hijo fue el motor de mi vida. Lo llevaba en brazos a todas partes, y cada cosa que hacía era una fuente de orgullo para mí. Recuerdo cuando dio sus primeros pasos, como aplaudí sin parar, como si fuera el mayor logro del mundo.
No importaban los días cansados ni las noches sin dormir. Todo valía la pena con solo verlo sonreír. Él no era solo mi hijo, era mi razón para seguir adelante. Pasamos años muy duros juntos. A veces yo no tenía ni para comprarme zapatos, pero él nunca lo notó. Siempre procuré que tuviera comida en su plato, ropa limpia, cuadernos para estudiar y una sonrisa de bienvenida al llegar a casa. Yo sabía que si él estaba bien, todo lo demás podía esperar. No hay sacrificio que no hiciera por él, porque el amor de madre no tiene medida. Ni condiciones. Creció siendo un niño noble, dulce, respetuoso. Cada vez que me abrazaba, me decía, mamita, eres la mejor del mundo. ¿Y cómo no derretirse con eso? Lo llevaba al colegio, le preparaba su desayuno con cariño, y por las noches, aunque estuviera agotada, siempre encontraba tiempo para escuchar sus historias, ayudarlo con las tareas o simplemente acostarnos juntos a ver una película. Nuestra relación era especial. No era solo madre e hijo. Éramos un equipo. Nos entendíamos con una mirada. A veces me decía que yo era su mejor amiga, su refugio, su hogar. Cuando creció y empezó a trabajar, seguía buscándome para pedirme consejos. Siempre me decía, mamá, nadie me entiende como tú. Y yo sentía que, a pesar de todo, había hecho algo bien en la vida. Recuerdo su adolescencia. Aunque a veces se encerraba en su mundo, como todos los jóvenes, siempre volvía a mí cuando tenía un problema. Me contaba sus penas, sus sueños, sus dudas. Y yo, sin juzgarlo, solo lo escuchaba. Porque sabía que, más que imponerle reglas, mi deber era acompañarlo. Estar ahí. Y él siempre me lo agradecía. Siempre. El día que me contó que tenía novia, se le iluminaban los ojos. Me hablaba de ella con ilusión, con nervios. Y yo, como madre, solo deseaba una cosa, que fuera feliz. Le dije, si te trata bien, si te cuida, entonces ya la quiero también. Nunca fui una suegra metida ni celosa. Solo quería que mi hijo construyera su propio camino. Que tuviera la familia que yo soñé para él. Cuando se comprometieron, lloré. Pero no de tristeza. Lloré de emoción. Me senté sola en la habitación y dije en voz baja, gracias, Dios, por acompañarlo hasta aquí. Y aunque sabía que su vida cambiaría, jamás imaginé que cambiaría tanto. Nunca pensé que la mujer que él eligió me vería como un estorbo. Como una sombra que había que apartar. Yo soñaba con domingos en familia. Con nietos corriendo por la casa. Con cenas donde todos compartiéramos historias, risas, cariño. Pensaba que, si yo siempre había sido parte del núcleo de mi hijo, su nueva vida no me desplazaría, sino que me integraría. Que habría un lugar para mí, distinto, sí, pero igual de importante. Qué ingenua fui. Recuerdo que cuando lo ayudé a mudarse a su nuevo departamento, llevé cajas, cociné para todos, limpié como si fuera mi propia casa. Ella me sonreía, pero era una sonrisa de cortesía, de esas que se usan para quedar bien, no porque nazcan del corazón. Aún así, yo no quise verlo. Pensé, ya me tomará cariño con el tiempo. Yo estaba dispuesta a ganarme su afecto. Pero ahora veo que tal vez nunca tuve una oportunidad. Y así, entre ilusiones de madre, entre recuerdos hermosos y expectativas sinceras, fui construyendo una historia en la que creí que siempre tendría un lugar. No me imaginaba fuera de su vida. No pensaba que un mensaje de texto me haría dudar de todo lo que habíamos vivido. Pero como ves, incluso las historias más bellas pueden tener capítulos muy amargos. La conocí una tarde de otoño. Él me la presentó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Yo la recibí con una sonrisa sincera, abierta, deseando que esa fuera una relación sana, bonita, duradera. Le ofrecí café, charlamos unos minutos, y aunque fue cordial, algo en su forma de mirar me pareció distante. No indiferente, sino como si ya hubiera una barrera levantada entre nosotras, sin que yo supiera por qué. Desde el principio noté que me observaba como si analizara cada palabra, cada gesto. Nunca fue grosera, pero su amabilidad tenía algo forzado. No había calidez. Yo, ingenuamente, pensaba que eso cambiaría. Que a veces se necesita tiempo para abrir el corazón. Pero ahora entiendo que hay personas que ya vienen con una idea formada sobre la suegra. Como si la sola existencia de una madre en la vida de su pareja fuera una amenaza. Empezaron a salir más seguido.
Yo no interfería. Siempre le decía a mi hijo, disfruta, vive tu vida, pero no te olvides de tus raíces. Al principio, él me llamaba casi todos los días. Me contaba cómo iban las cosas, me pedía recetas, incluso me consultaba si debía regalarle flores o chocolates. Sentía que seguía contando conmigo. Que mi lugar estaba intacto, aunque ahora compartido. Me equivoqué. A medida que la relación avanzaba, las llamadas se hicieron más breves. Las visitas más esporádicas. Empecé a notar que cuando venía a casa, lo hacía solo. Y cuando lo llamaba, me decía, estamos ocupados, o ella se siente incómoda si salgo solo a verte. La palabra incómoda empezó a resonar con fuerza en mi cabeza. ¿Incómoda por qué? ¿Qué hice yo para generarle ese rechazo? Una vez, en una reunión familiar, me senté a su lado para conversar. Quise integrarla, hacerla sentir parte de nosotros. Le pregunté por su trabajo, sus gustos, sus planes. Me respondía con frases cortas, sin mirarme a los ojos. Como si estuviera obligada a estar ahí. Mi hermana, que estaba cerca, me dijo después, no sé si lo notas, pero esa muchacha no te quiere ni ver. Yo ya lo notaba, pero no quería creerlo. Mi hijo, mientras tanto, parecía caminar en una cuerda floja. Cuando estaba conmigo, era el hijo de siempre, atento, cariñoso, presente. Pero cuando estaba con ella, era otro. Más frío. Más ausente. Como si tuviera que esconder el amor que me tenía. Como si demostrar cariño por su madre fuera un problema. Y eso me partía el alma. Las primeras veces que me excluyeron de planes, lo atribuía a la casualidad. Vamos a estar con sus padres, me decía. O, es un almuerzo solo de amigos. Pero después, comencé a notar el patrón. Todos los eventos importantes, su cumpleaños, el ascenso en el trabajo, incluso una cena navideña, me enteraba tarde o no me invitaban. Y cuando preguntaba, la respuesta era la misma, no es nada personal, mamá. Una tarde me atreví a preguntarle directamente, ¿tu novia tiene algún problema conmigo? Y él, bajando la mirada, me dijo, solo quiere su espacio. Siente que te metes mucho. Me quedé muda. ¿Meterme? ¿Por cocinarles cuando venían? ¿Por regalarles cosas para su casa? ¿Por preguntar cómo estaban? Era como si ser madre ahora fuera un exceso. Como si el cariño estorbara. No quería crear conflictos. Así que empecé a alejarme poco a poco. Dejé de llamar tanto. Dejé de pasarme por su casa sin avisar, como solía hacerlo al principio. Empecé a fingir que estaba bien. A sonreír cuando en realidad me dolía. Porque no quería perderlo. Porque pensé, si me mantengo al margen, tal vez ella me acepte con el tiempo. Pero el tiempo no trajo acercamiento. Trajo distancia. Y silencio. Con el tiempo, ya ni siquiera fingieron. Se notaba que ella no quería tenerme cerca. Lo hacía evidente con gestos, con silencios, con ese tono cortante que no necesita palabras. Y él miraba hacia otro lado. Me dolía más su silencio que su ausencia. Porque no se trata solo de que ella no me quisiera, se trata de que él permitió que me sintiera invisible. Al principio, ella fue correcta. Esa es la palabra. No era cálida, pero tampoco grosera. Mantenía una sonrisa cortés en el rostro, me saludaba con un beso en la mejilla, me daba las gracias cuando llevaba algo. Pero todo eso estaba envuelto en una especie de frialdad que era imposible no notar. Como si actuara desde el deber, no desde el afecto. Como si se forzara a ser amable, solo porque yo era la madre de él. Yo quise acercarme. De verdad lo intenté. Le preguntaba si quería que le cocinara algo especial, si necesitaba ayuda con la mudanza, si quería que le compartiera recetas que a él le encantaban desde niño. Pero sus respuestas eran siempre neutras, secas, a veces acompañadas de una media sonrisa que no llegaba a los ojos. Había un muro invisible entre nosotras. Y lo peor es que, desde el primer momento, supe que ella no tenía intención de derribarlo. Mi hijo, al principio, parecía no notar nada. O tal vez sí lo notaba, pero no quería enfrentarlo. Cuando yo le contaba que me sentía rara, que no sabía si ella se sentía cómoda conmigo, él me decía, no es contigo, mamá, es que es reservada, le cuesta confiar. Yo me aferraba a eso como consuelo.
como si el problema fuera simplemente que ella necesitaba más tiempo. Pero el tiempo pasó, y las cosas solo empeoraron. Había gestos pequeños, casi imperceptibles, que empezaron a doler. Como cuando le hablaba a mi hijo y ella lo interrumpía con otra conversación, ignorando que yo estaba hablando. O cuando llegaba a su casa con algo hecho por mí y ella apenas lo miraba, como si fuera una molestia más que un detalle. O cuando le hablaba a ella directamente, y recibía monosílabos o silencio. Uno de los momentos que más me marcó fue una vez que le llevé a mi hijo una caja con recuerdos de su infancia. Fotos, dibujos, una mantita vieja que él adoraba. Pensé que sería algo lindo para compartir los tres. Pero cuando se la mostré, ella puso cara de fastidio y dijo, «Ay, amor, ¿esto lo vamos a guardar ahora?» No lo dijo con odio, pero sí con desdén. Como si mi historia con él no tuviera cabida en su presente. Fue entonces cuando empecé a sentirlo, ese vacío raro que te invade cuando estás en un lugar donde antes eras bienvenida y ahora solo tolerada. Yo iba a su casa y ya no me ofrecían café. Me sentaba en el sofá y nadie me preguntaba cómo estaba. Me quedaba callada más tiempo del que hablaba, como si temiera incomodar con mi sola presencia. Y eso, para una madre, duele más que cualquier grito. Porque el silencio es mucho más cruel cuando es deliberado. Recuerdo que una vez ella organizó un almuerzo con su familia. Mi hijo me lo contó, pero no me invitó. Dijo, es algo íntimo de su lado. Yo asentí, pero por dentro me rompí. ¿Y yo? ¿Ya no soy parte de nada? ¿Ni siquiera del lado de mi hijo? Esa fue la primera vez que sentí con claridad, sobro. No estoy incluida. No estoy pensada. No soy bienvenida. Y es extraño, porque una madre no espera que la traten como reina. Solo quiere estar. Solo quiere ser parte, aunque sea de a poco. Ver a su hijo feliz, sí, pero sin sentirse borrada. Yo no quería competir con ella. Ni controlar. Ni imponerme. Solo quería que, así como su vida crecía, también hubiera un espacio para mí en ese nuevo mundo que él estaba construyendo. Pero lo más triste de todo era verlo a él, callado. Presente físicamente, pero ausente emocionalmente cuando esas cosas pasaban. No me defendía, no me abrazaba, no decía nada. Y eso dolía más que todo. Porque si al menos él hubiera dicho, «Mamá, vení, sentate con nosotros», yo habría sentido que mi lugar seguía intacto. Pero cada vez que me callaba ante el desprecio sutil de ella, era como si me empujara un poquito más lejos. Así empezó todo. No con gritos, ni peleas, ni grandes escándalos. Sino con pequeñas ausencias. Con miradas que evitaban cruzarse. Con almuerzos a los que ya no fui invitada. Con gestos que decían sin decir, «Tú aquí ya no encajas». Y yo, por dentro, trataba de no romperme. De no mostrar que me dolía. Pero cada vez que volvía sola a casa, me costaba más mentirme a mí misma. Cada vez era más evidente, me estaban sacando de la vida de mi hijo, despacito, pero sin pausa. Ese día me desperté ilusionada. Habíamos hablado una semana antes y mi hijo me dijo que harían una cena especial en casa. No me confirmó que estaba invitada, pero yo lo di por hecho. Pensé, como no me van a invitar, soy su madre. Me pasé la mañana pensando que podría llevar. Tal vez una tarta de manzana, esa que siempre le gustaba de niño. Incluso miré un vestido bonito en el armario. Me sentía nerviosa, como quien se prepara para un reencuentro. A media tarde, mientras pelaba manzanas en la cocina, escuché el sonido del celular. Era un mensaje de él. Sonreí, pensando que me confirmaría la hora, o que me diría si hacía falta llevar algo. Pero al abrirlo, fue como recibir un golpe frío en el pecho. El mensaje decía, «Mamá, no vengas esta noche. No te invitaron. Mi esposa no quiere que estés allí». Lo leí 3 veces, como si la mente se negara a aceptarlo. No te invitaron. Mi esposa no quiere que estés. Cada palabra era una herida. Se me cayó el cuchillo al suelo. El corazón me latía fuerte, pero no por emoción, sino por desconcierto. Me quedé quieta, en silencio, mirando la pantalla como si pudiera desmentirme a sí misma. Esperé otro mensaje, una explicación, una broma, algo que lo suavizara. Pero no. Nada más. Solo eso. Directo.
Frío. Sin una gota de ternura. Como si yo fuera una molestia más que había que resolver. Sentí una mezcla de emociones tan intensa que me costaba respirar. Dolor, sí, pero también vergüenza. Rabia. Incredulidad. ¿Cómo podía mi hijo, el niño que acuné en mis brazos, escribirme algo así sin temblarle los dedos? ¿Cómo era posible que después de todo lo que dimos juntos, yo fuera reducida a un simple «¿no te invitaron?», como si fuera una vecina pesada, no su madre? No contesté al instante. No sabía qué decir. Cualquier respuesta me parecía inútil. No quería rogar, ni llorar por mensaje. Pero tampoco quería dejarlo sin respuesta. Me levanté, caminé por la casa como una sombra, me senté en la cama, apreté el celular con fuerza. Y finalmente, escribí lo único que me salió del alma: entiendo. Mentí. No entendía nada. Pero a veces, decir entiendo es la única forma digna de retirarse. Lloré en silencio. No quería que nadie me viera así. No era la primera vez que sentía que me excluían, pero esta vez fue oficial. Esta vez tenía prueba escrita. Era real. No estaba imaginando cosas. No eran celos de suegra, ni dramas míos. Mi hijo, con sus propias manos, me había cerrado la puerta. Y lo peor, no parecía afectarle. Pensé en todas las cenas a las que lo invité cuando era niño. En las veces que cociné su plato favorito, aunque yo no tuviera hambre. En sus cumpleaños, donde todo giraba alrededor de él. ¿Dónde quedó todo eso? ¿Tampoco pesa una madre cuando la vida avanza? Me preguntaba, entre lágrimas, en qué momento pasé de ser su todo, a ser un estorbo. Esa noche, mientras ellos cenaban entre risas, seguramente sin pensar en mí, yo me senté sola a la mesa. No comí. Solo miré el plato vacío y escuché el eco de mi propia tristeza. No llamé a nadie. No quise que me vieran así. Porque hay dolores que una madre carga en silencio. Porque aunque el corazón grite, la dignidad no permite mendigar afecto. Dormí mal. Soñé con él cuando era pequeño. Soñé que venía corriendo hacia mí con los brazos abiertos, gritando, «mamá». Me desperté con el rostro mojado. Lo peor no es el rechazo. Lo peor es que viene de alguien que criaste, amaste y protegiste. De alguien que jamás pensaste que te dolería de esta manera. Desde ese mensaje, algo se rompió en mí. No el amor, porque ese no desaparece, pero sí la inocencia. La ilusión. La creencia de que el cariño de una madre siempre sería correspondido. Y aunque no le grité, ni le reclamé, algo cambió. Porque cuando un hijo te dice, no vengas, lo que te está diciendo, en realidad, es, ya no te necesito. Los primeros conflictos no llegaron con gritos. Llegaron en silencio. En miradas que no me incluían, en gestos que me apartaban sin decir una palabra. Una vez me invitaron a una comida en su casa. Cuando llegué, ya todo estaba servido. No me habían esperado. Me senté en la esquina de la mesa, intentando disimular mi incomodidad. Nadie me preguntó si quería algo más. Ni siquiera un vaso de agua. Me sentí como una extraña en la casa de mi propio hijo. Recuerdo que llevé una ensalada que había preparado con cariño. Algo fresco, especial. La puse sobre la mesa con ilusión, pero ella ni la probó. Se sirvió de todo menos de lo que yo llevé. Una de sus amigas, que también estaba allí, la miró con una sonrisa y dijo en tono burlón, «Ella no come cosas con tanta mayonesa, ¿verdad?». Y ella, en vez de suavizar la situación, rió. Como si fuera gracioso. Como si burlarse de lo que traje fuera una broma inocente. Había muchas de esas bromas. Una vez que comenté una anécdota de mi hijo cuando era niño, de esas tiernas que a las madres nos gusta recordar, ella soltó una risa forzada y dijo, «Uy, qué intenso debió ser vivir con vos, amor?». Él se rió nerviosamente, no dijo nada. Y yo, me tragué el dolor. Aprendí a callar mis recuerdos. A no hablar de su infancia. Como si ya no tuviera derecho a contar lo que viví con él. Otro día, en una comida familiar, ella organizó los asientos de la mesa. Puso a sus padres en un extremo, a sus amigos cerca, y a mí al final, justo al lado de la puerta del baño. Nadie lo dijo, pero se sentía.
Era su forma de dejarme claro que en ese espacio, yo era la última. Me pasé la tarde sirviendo a los demás, sin que nadie notara que no me senté a comer. Intenté hablarlo con mi hijo, con delicadeza. Le dije, a veces siento que no encajo. Él suspiró y me respondió, no exageres, mamá, vos siempre pensás lo peor. Me dolió. Porque en lugar de preguntarme por qué me sentía así, me silenció. Me hizo sentir culpable por notar lo evidente. Como si el problema fuera mi sensibilidad, y no el desprecio que empezaba a rodearme. También estaban esos comentarios sutiles, disfrazados de amabilidad. Como cuando traje un postre casero y ella dijo, qué lindo que sigas cocinando cosas de otra época. Mi mamá prefiere cosas más modernas, pero está bueno que mantengas tus costumbres. Sonrió mientras lo decía, pero sus palabras me clavaron como una aguja. Me estaba diciendo que yo era vieja, pasada de moda, fuera de lugar. A veces llegaba a su casa y me recibían con un saludo apurado. No me ofrecían asiento, ni café. Y si me quedaba más de media hora, ella comenzaba a levantar cosas, como si mi presencia interrumpiera el orden. Me miraba de reojo, revisaba el reloj. Una vez incluso dijo, amor, ¿no teníamos algo que hacer? Una forma elegante de decir, que se vaya ya. Lo que más me dolía era ver cómo mi hijo lo notaba, pero elegía no intervenir. Cuando ella soltaba una indirecta, él miraba hacia otro lado. Cuando yo callaba, él no preguntaba por qué. Y cuando me iba con una sonrisa forzada, él no me detenía. Me abrazaba rápido, como cumpliendo un trámite. Yo me preguntaba, ¿dónde quedó el niño que me buscaba entre la multitud para sentirse seguro? Un día, en su cumpleaños, le llevé un regalo hecho por mí, un álbum con fotos de cuando era pequeño, lleno de mensajes escritos a mano. Ella lo hojeó con desinterés y dijo, «Ay, tu mamá sí que es nostálgica». Y él, solo se rió. Yo me fui temprano esa noche. Me encerré en mi habitación y lloré. No por lo que ella dijo, sino porque él ya no parecía ver cuánto dolía. Así fueron los primeros meses con ella, una suma de pequeños rechazos que se clavaban como espinas. No había gritos, ni insultos directos. Pero el mensaje era claro, tu presencia incomoda, tu cariño ya no es necesario, tu lugar aquí se achica cada día. Y mi hijo, sin decirlo, lo permitía. Me sentía como una planta en una maceta pequeña, ahogada por la indiferencia. A pesar de todo, seguí insistiendo. No de forma invasiva, no como alguien que reclama, sino como una madre que simplemente quiere estar cerca. Le escribía mensajes de buenos días, le preguntaba cómo estaba el trabajo, si necesitaba algo. A veces me respondía rápido. Otras, pasaban días. Pero yo no me daba por vencida. Quería hacerle sentir que, a pesar de los silencios, yo seguía aquí. Siempre. Preparaba cosas que sabía que le gustaban. Magdalenas de limón, sopas caseras, tartas saladas. Le llevaba frascos con caldos, pequeños paquetes de comida que congelaba con amor. Muchas veces no me agradecía. O me decía que no hacía falta. Pero yo no lo hacía por gratitud, sino por amor. Porque una madre no necesita que le digan gracias, solo necesita sentirse útil. Sentir que su amor todavía tiene un lugar. Intenté hacerme cercana también a ella. Le preguntaba por su trabajo, por sus gustos, por su familia. Le ofrecí ayudarla con cosas de la casa, le regalé un libro que pensé que le gustaría. Pero cada gesto era recibido con una barrera invisible. Ella era correcta, sí, pero fría. Siempre ocupada. Siempre con prisa. Nunca generosa con su tiempo hacia mí. Nunca abierta a un verdadero vínculo. Me ofrecía cuidar de sus mascotas cuando viajaron. Y cuando su madre se enfermó, le llevé flores, le mandé mensajes sinceros. No buscaba que me quisiera, solo que me aceptara. Solo que entendiera que yo no venía a competir, ni a juzgar, ni a entrometerme. Solo quería estar. Compartir. Ser parte de su nueva vida sin sentirme un estorbo. A veces me ilusionaba con pequeños gestos de él. Un abrazo más largo, un mensaje por mi cumpleaños, una visita inesperada. Eran como rayitos de sol entre nubes densas. Me aferraba a eso. Pensaba, quizás hoy sí se da cuenta de que me necesita. Pero al poco tiempo, volvía el silencio, la frialdad, la distancia.
como si cada acercamiento fuera un error que debía corregirse. Seguí invitándolos a comer. Preparaba la mesa con cuidado, sacaba la vajilla linda, ponía flores. A veces venían. A veces no, y cuando lo hacían, era por poco tiempo, sin soltar los teléfonos, sin dejar de mirar el reloj. Yo hablaba poco. Solo los observaba. Intentaba guardar cada minuto como si fuera oro. Porque cuando los hijos se alejan, uno aprende a atesorar hasta los silencios compartidos. Con los amigos hablaba poco de esto. Me daba vergüenza contar que mi hijo parecía haberme olvidado. Porque la gente siempre dice, seguro estás exagerando, seguro es tu percepción. Pero una madre sabe. Siente cuando está siendo dejada de lado. No por un error, sino por una decisión silenciosa. Y eso es lo que duele más, saber que no fue accidental, fue elegido. A veces me sentaba frente al álbum de fotos, mirando su carita de niño, sus manos pequeñas que se aferraban a las mías. Recordaba sus primeras palabras, sus dibujos torcidos, sus cartas del Día de la Madre. Me preguntaba, ¿dónde quedó todo eso? ¿Cómo puede borrarse tanto amor? Y en el fondo, entendía que no se borró, simplemente fue desplazado. Y yo estaba al margen. Nunca le reclamé directamente. No quise cargarlo con culpas. Pero sí le dejé caer, una vez, que me sentía lejos. Me miró y dijo, no digas eso, mamá, sabes que te queremos. Pero sus palabras no tenían el calor de antes. Eran una formalidad. Una frase para cumplir. Porque querer no es decirlo, es hacerlo sentir. Y yo ya no lo sentía. Aún así, seguía ahí. Porque el amor de madre no tiene botón de apagado. No desaparece porque duela. No se retira porque ya no lo llamen. Una madre, una verdadera madre, puede estar rota por dentro, pero se recompone cada vez que ve a su hijo feliz. Y aunque me duela no estar incluida, aunque me sangren las ausencias, sigo siendo su madre. Y eso, aunque lo haya olvidado por momentos, yo jamás lo olvidaré. Recuerdo el instante exacto en que llegó el mensaje. Estaba en la cocina, preparando la cena, cuando el teléfono vibró sobre la mesa. Vi que era un mensaje de él y mi corazón se aceleró de alegría y nervios. Esperaba algo común, un ¿cómo estás? O un nos vemos pronto. Pero cuando abrí ese mensaje, el aire pareció detenerse a mi alrededor. Las palabras no eran las que esperaba. No eran de amor ni de cariño. Eran duras, frías, irreversibles. El mensaje decía, palabra por palabra, no te invitaron a cenar. Mi esposa no quiere que estés allí. Lo leí una y otra vez. No podía creerlo. Era como si el suelo se abriera bajo mis pies y me tragara. ¿Cómo podía ser que mi propio hijo, mi niño, el que me sostenía la mano cuando tenía miedo, me enviara un mensaje así? ¿Cómo podía decirme que no era bienvenida en su casa, que no formaba parte de su vida en ese momento? Me quedé paralizada, con el teléfono en la mano, sin poder moverme ni respirar con normalidad. Cerré los ojos para intentar procesar lo que acababa de leer, pero la realidad se imponía con cada latido de mi corazón. Sentí que una lágrima bajaba lentamente por mi mejilla. Era un dolor profundo, un dolor que no se puede describir con palabras. Porque cuando el rechazo viene de un hijo, corta más hondo que cualquier herida física. Quise gritar, pero no salía ningún sonido. Quise llorar, pero las lágrimas se quedaron atoradas en mi garganta. Intenté llamar, escribir, preguntar, pero sabía que no habría explicación que curara esa herida. Era un mensaje definitivo. Una línea que no podía ser cruzada sin perder algo esencial. La conexión que creía inquebrantable entre madre e hijo. Dejé el teléfono sobre la mesa y me senté en silencio. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor en mis manos y en mi pecho. El silencio me envolvió, pesado y espeso. Me permitió sentir todo el peso de esa frase sin palabras, sin excusas. El silencio habló por mí, y en ese silencio entendí que algo había cambiado para siempre. A veces, leer el mensaje en voz alta ayuda a confrontar la realidad. Me puse de pie, sostuve el teléfono y, con voz temblorosa, dije, no te invitaron a cenar. Mi esposa no quiere que estés allí. Pausé. Respiré profundamente. Miré hacia otro lado. Porque en esas palabras se escondía mucho más que una simple invitación negada.
se escondía un muro invisible que me separaba de mi hijo. Después de repetir el mensaje en voz alta, sentí que mi alma se fragmentaba. Cada palabra era un martillo golpeando un corazón que solo quería amor y aceptación. Me pregunté cómo habíamos llegado a ese punto. Si había algo que pude hacer diferente. Si acaso merecía ese rechazo o si era solo parte de una historia triste que ninguna madre quiere vivir. Mi mente empezó a repasar todos los momentos juntos, intentando encontrar pistas, señales que ahora me parecían evidentes. Pero también me aferré a la esperanza. Esperanza de que mi hijo recordara quién soy. Que entendiera que su madre no era un enemigo. Que, aunque doliera, ese mensaje no era el final de nuestra historia. Que había un camino para sanar. Mientras me sentaba de nuevo, el teléfono todavía en la mano, lloré en silencio. No por debilidad, sino por amor. Porque el amor verdadero duele cuando es rechazado. Y esa noche, más que nunca, comprendí que el amor de madre es un puente que siempre intenta mantenerse en pie, aunque el viento sople en contra. Ese mensaje cambió todo. Fue un antes y un después en nuestra relación. Pero también fue el inicio de un proceso. Un proceso para aprender a aceptar, a soltar, a sanar. Porque aunque la palabra, rechazo, suena definitiva, yo sabía que mi amor por él era más grande que cualquier distancia. Y ese amor, aunque herido, no se apagaba. Después de recibir ese mensaje, sentí que mi mundo interno se fracturaba en 1000 pedazos. No solo era el rechazo externo, sino la batalla que se desató dentro de mí, entre el amor incondicional por mi hijo y el dolor de ser excluida. Cada día me despertaba con esa lucha, preguntándome si debía seguir luchando por esa relación o comenzar a proteger mi corazón. Era una batalla silenciosa, pero intensa, donde la esperanza y la tristeza se mezclaban en un mismo lugar. En mi mente, repetía una y otra vez las conversaciones del pasado, buscando explicaciones, buscando razones. ¿Había algo que hice mal? ¿Algún gesto que pudo haber sido malinterpretado? La culpa me visitaba como una sombra oscura, pese a que mi amor siempre fue puro y genuino. Sin embargo, el amor materno muchas veces se viste de autocrítica para entender lo que no puede cambiar. A la vez, sentía una profunda tristeza por la distancia no solo con mi hijo, sino con ese nuevo núcleo familiar que había formado. Lo que una vez fue una relación cercana, llena de risas y confidencias, parecía haberse transformado en un territorio hostil para mí. Mi corazón se aferraba a los recuerdos felices, pero la realidad insistía en demostrar que las cosas habían cambiado, y yo debía aceptarlo, aunque doliera. Por momentos, me encontraba peleando con la impotencia. Sentía que, por más que quisiera acercarme, la puerta estaba cerrada para mí. Y lo peor era que mi hijo parecía ausente en esta pelea, como si el amor que nos unía fuera reemplazado por la influencia de otros, por dinámicas que yo no podía controlar. La sensación de ser dejada de lado por mi propio hijo era un golpe que me costaba aceptar. En esos momentos de oscuridad, me cuestionaba si debía cambiar mi forma de amar, de acercarme, de ser madre. ¿Sería que mi amor ya no era suficiente? ¿Debería ser más tolerante con su esposa? ¿Debería bajar mis expectativas? Pero cada pregunta abría más heridas, porque sabía que el amor no debería ser una carrera de sacrificios sin retorno. No quería perderme a mí misma en el intento. A pesar de la lucha, no podía dejar de amar a mi hijo. Esa es la paradoja más dolorosa del amor maternal, duele, pero no se rinde. Cada vez que veía una foto suya o escuchaba su nombre, mi corazón se aceleraba con una mezcla de esperanza y nostalgia. Quería creer que aún había lugar para mí en su vida, que esa fría distancia era solo una tormenta pasajera. Pero también me protegía, lentamente. Aprendí a poner límites emocionales, a no esperar demasiado de ellos para no sentirme defraudada. Me empecé a cuidar, a valorar mi dignidad y a entender que estar presente no siempre significa estar aceptada. Era un proceso lento y doloroso, en el que me enseñé que el amor propio también es un acto de valentía. En esos días oscuros, también encontraba refugio en la amistad y en la familia. Compartía mi dolor con quienes me escuchaban sin juzgarme, quienes me ayudaban a no sentirme sola en esa batalla. Entendí que aunque la relación con mi hijo estaba herida, no estaba sola. Esa red de apoyo fue una luz en medio de la sombra, un recordatorio de que mi valor no dependía únicamente de ser aceptada por ellos. Cada vez que intentaba entender a su esposa, me acercaba con esperanza, pero también con prudencia. Intentaba no juzgarla, pero a veces era difícil no sentirme desplazada o poco valorada.
La lucha interna también era contra mis propios prejuicios y miedos, porque sabía que ella también buscaba proteger su lugar. Pero para mí, esa protección implicaba un costo emocional que aún no estaba lista para pagar. Finalmente, con el tiempo, empecé a aceptar que el amor puede tener diferentes formas y que, aunque el rechazo de ellos doliera, no podía cambiar lo que ellos decidían sentir. Aprendí a vivir con esa incertidumbre, con la esperanza siempre en el fondo, pero sin perderme en el intento. Porque ser madre es amar, sí, pero también aprender a soltar, cuando es necesario, sin dejar de ser quien soy. Cuando leí ese mensaje, mi primer impulso fue ir hasta la casa de mi hijo, buscarlo, abrazarlo y pedirle que por favor me explicara por qué me estaba excluyendo. Quería entender. Pero también sentí una voz interior que me detenía. No quería llegar con lágrimas en los ojos suplicando un lugar que, quizás, ya no existía para mí. Me dolía, pero también sabía que merecía respeto. Así que no fui. En ese momento, lloré mucho. Lloré en silencio, sin que nadie me viera, porque no quería mostrarme débil ni hacer que otros sintieran lástima por mí. Esas lágrimas eran mi forma de liberar el dolor profundo que sentía por la distancia que se había creado, por la sensación de haber sido desplazada de la vida de mi hijo. Lloré porque el amor no correspondido duele, y duele mucho. Al día siguiente, le escribí. No con reproches, sino con palabras sinceras. Le dije que me dolía no ser bienvenida, que extrañaba la cercanía que siempre habíamos tenido, y que aunque respetaba su espacio y sus decisiones, me gustaría poder hablar para entender qué estaba pasando. No esperaba que cambiara nada de inmediato, pero necesitaba abrir ese canal, aunque fuera pequeño. Él respondió con frialdad y evasivas. No hubo explicaciones, solo palabras que parecían cuidadosamente elegidas para no herirme pero también para mantener la distancia. No me insultó, pero tampoco me acercó. En ese momento entendí que la batalla no era solo con su esposa, sino con él mismo, con su propio miedo o necesidad de protegerse. Y yo no podía forzar ese cambio. No me disculpé porque no tenía nada que perdonar. No había hecho nada malo. Pero sí me disculpé si, sin querer, había causado alguna incomodidad o malentendido. No para justificarme, sino para tender puentes. Quería que supieran que mi intención nunca fue causar problemas, solo amar y estar presente. Esa fue mi manera de mostrar madurez y humildad, sin renunciar a mi dignidad. Después de ese intercambio, decidí tomar distancia. No como un acto de abandono, sino como una forma de protegerme. Alejarme para no ser una molestia, para no provocar más tensiones. Fue doloroso, pero necesario. Aprendí que a veces el amor también es saber cuándo dar espacio, cuándo bajar la intensidad para que la relación pueda respirar. En ese alejamiento, me dediqué a mí misma. A cuidar mi corazón roto, a buscar paz en otras áreas de mi vida. Me aferré a la esperanza, sí, pero también a la realidad. No quería rogar ni mendigar amor, porque eso no es amor verdadero. Quería que mi hijo me recordara como una madre digna, que aunque herida, no perdía su respeto ni su amor propio. Intenté no alimentar el resentimiento ni el rencor, aunque no fue fácil. Hubo días en que la tristeza me invadía y cuestionaba si valía la pena seguir luchando. Pero también había momentos en que me sentía fuerte, cuando recordaba que el amor maternal no es una cadena que nos encierra en el sufrimiento, sino un fuego que puede iluminar, incluso en la oscuridad. Con el tiempo, comprendí que mi lugar en su vida no depende solo de mí, sino de ambos. Y que aunque quisiera, no podía controlar sus decisiones ni sus sentimientos. Eso no significa renunciar a él, sino aceptar que el amor también es libre. Y en esa libertad, yo debía encontrar mi propio camino de paz y dignidad, sin dejar de amarlo. No quise rogar, pero sí quise entender. No quise imponerse, pero sí quise comunicarme. Y aunque no tuve todas las respuestas, esa búsqueda me enseñó a amarme a mí misma con más fuerza. Porque una madre puede sentirse vulnerable y herida, sí, pero jamás debe perder su dignidad. Y esa dignidad, al final, es la que abre la puerta para cualquier posible reconciliación futura. Después de esa etapa tan dolorosa, comprendí que necesitaba reencontrarme conmigo misma. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo dedicando mi energía a mantener viva una relación que ya estaba fragmentada, que había descuidado mi propio bienestar. Así que comencé a buscar espacios para mí, para sanar mi corazón y fortalecer mi espíritu. Fue un proceso lento, pero necesario, como sembrar semillas en tierra fértil para que puedan crecer. Me volqué hacia actividades que antes había dejado de lado,
aquellas que me daban alegría y me hacían sentir plena. Empecé a pintar, a escribir mis pensamientos, a salir a caminar sola y a reconectar con amigos y familiares que siempre habían estado ahí, aunque a veces había olvidado valorarlos. Cada pequeño paso hacia mí misma era una forma de reconstrucción, un acto de amor propio que me ayudaba a sanar las heridas invisibles. También encontré en la meditación y en la oración un refugio que calmaba mi mente y mi corazón. Aprendí a respirar profundo y a aceptar la incertidumbre, a dejar ir el control que tanto me había aferrado y a confiar en que, aunque no podía cambiar el pasado, sí podía elegir cómo vivir el presente. Esa aceptación fue liberadora y me abrió puertas hacia la paz interior que tanto había buscado. Durante ese tiempo, entendí que el amor no siempre significa estar juntos físicamente o compartir momentos. El amor verdadero es un sentimiento que puede perdurar incluso en la distancia, en el silencio, en la espera. Comprendí que mi amor por mi hijo no dependía de su aprobación o cercanía, sino de mi decisión consciente de amarlo incondicionalmente, aunque no siempre pudiéramos compartir el mismo espacio. Al reconstruir mi vida, también establecí límites claros que protegían mi corazón. Aprendí a decir no cuando era necesario, a no permitir que la tristeza o el rechazo me definieran. Esos límites fueron mi escudo para mantener la dignidad y la salud emocional, y me ayudaron a mantener una relación respetuosa, aunque distante, con mi hijo y su esposa. Porque amar también implica cuidarse. Con el tiempo, empecé a abrirme a nuevas experiencias y personas que enriquecían mi vida. Empecé a compartir mi historia con otras madres que atravesaban situaciones similares, y descubrí que no estaba sola. Esa comunidad de apoyo fue fundamental para sanar. Compartir mis sentimientos y escucharlos de otros me dio fuerza y perspectiva, y me ayudó a transformar el dolor en aprendizaje. Aunque la herida con mi hijo seguía ahí, ya no era un dolor que me consumiera. Había cambiado, se había convertido en una cicatriz que me recordaba la importancia del amor propio y de la resiliencia. Aprendí que las relaciones familiares pueden ser complejas, y que a veces el amor necesita tiempo y espacio para reconstruirse, pero que siempre vale la pena mantener la esperanza. Empecé a escribir cartas para mi hijo, aunque nunca las envié. En esas cartas volcaba todo lo que sentía, el amor, el dolor, la esperanza. Era mi manera de expresarme sin miedo al rechazo o al silencio. Estas cartas fueron un bálsamo para mi alma y una forma de mantener viva la comunicación, aunque fuera solo para mí misma, sin esperar una respuesta inmediata. También me dediqué a cuidar mi salud física y emocional con más atención. Comencé a hacer ejercicio regularmente, a alimentarme mejor y a buscar momentos de descanso y autocuidado. Descubrí que cuando cuido de mí misma, soy capaz de amar mejor a los demás, incluso cuando la relación está marcada por dificultades. Ese equilibrio fue clave para mi proceso de sanación. Hoy, aunque la relación con mi hijo no es la que soñé, me siento en paz conmigo misma. He aprendido que el amor maternal es una fuerza poderosa, pero también que la dignidad y el respeto propio son esenciales para mantener esa fuerza viva. Estoy abierta al futuro, sin miedo ni rencores, dispuesta a construir nuevos puentes si Él quiere. Pero, sobre todo, estoy en paz porque he encontrado mi valor más allá de cualquier rechazo. De todo este dolor y distancia aprendí que el amor, por más profundo que sea, no siempre es suficiente para mantener una relación intacta. A veces, el amor necesita ser acompañado de respeto, comunicación y voluntad mutua. Aprendí que callar para mantener la paz puede parecer una solución, pero a largo plazo solo genera heridas invisibles que crecen en silencio, transformándose en resentimiento y tristeza acumulada. Aprendí que no siempre debemos sacrificar nuestra voz ni nuestra dignidad en nombre de la paz. A veces, hablar, expresar lo que sentimos con respeto y claridad, es el primer paso para sanar y abrir caminos nuevos. Guardar silencio para evitar conflictos puede ser un refugio temporal, pero si se vuelve una prisión, puede terminar alejándonos más de quienes amamos, sin que ellos siquiera comprendan el daño que causan. Pensando en mi historia, sé que no soy la única madre que ha vivido este tipo de dolor silencioso. Hay muchas que, por miedo, vergüenza o simple protección, callan su tristeza y no se atreven a contar que se sienten excluidas o desplazadas por esa nueva familia que sus hijos han formado. Es un dolor compartido en silencio, una realidad que pocas veces se habla abiertamente, pero que merece ser visibilizada. Si pudiera hablar con esas madres, les diría que no están solas. Que su dolor es legítimo y que merecen ser escuchadas y respetadas. Que amar no significa renunciar a uno mismo ni aceptar humillaciones. Que está bien sentir tristeza, pero también está bien buscar apoyo, ponerse límites y proteger el corazón. Porque ser madre no es solo dar amor, sino también saber cuidarse para poder seguir dando.
Si mi hijo me estuviera viendo ahora, le diría que lo amo profundamente, que siempre he querido lo mejor para él y que aunque duela su distancia, respeto sus decisiones. Le diría que mi amor no es una carga, sino un regalo que siempre estará disponible, sin condiciones ni exigencias. Y que aunque a veces nos perdamos en el camino, el deseo más grande de mi corazón es que podamos encontrar un puente que nos vuelva a unir. Le diría que el amor de madre no se cancela por un mensaje ni por el rechazo momentáneo. Que ese amor es una fuerza que permanece incluso cuando no se ve, incluso cuando se siente invisible. Pero también le pediría que no me olvide, que recuerde los años de apoyo, de enseñanzas, de sacrificios, porque todo eso forma parte de nuestra historia y nuestro vínculo. Reflexiono y me doy cuenta de que el amor maternal es, en muchos sentidos, un acto de entrega infinita, pero también de valentía. Porque amar sin condiciones no significa permitir el maltrato ni el desprecio. Significa sostener la esperanza sin perder la dignidad, saber cuándo acercarse y cuándo tomar distancia para protegerse. Aprendí que el amor también es libertad. Creo que esta experiencia me hizo crecer como persona y como madre. Me enseñó a valorar mi propia voz, a honrar mis sentimientos y a reconocer que el amor no siempre es fácil, pero siempre es noble. Me enseñó que a veces la mayor muestra de amor es saber soltar y confiar en que, con tiempo y respeto, las heridas pueden sanar y los lazos pueden fortalecerse. También aprendí que el silencio puede ser muy pesado y que es importante buscar espacios seguros para expresar lo que sentimos, sin miedo ni vergüenza. Porque compartir nuestra historia no solo libera, sino que también puede ayudar a otras madres a encontrar fuerza y compañía. Nuestra voz tiene poder, y al contarla, tejemos redes de comprensión y empatía. Por eso, termino con esta frase que llevo en el corazón: el amor de madre no se cancela por un mensaje, pero también duele cuando viene de quien más amamos. Ese dolor no nos debilita, sino que nos hace humanos, nos enseña, nos transforma y sobre todo, nos recuerda que amar es un camino lleno de desafíos que vale la pena recorrer, siempre con dignidad y esperanza. Ahora que has escuchado mi historia, quiero abrir este espacio para ti. Porque sé que detrás de cada familia hay realidades que muchas veces no se cuentan en voz alta, y que el silencio puede ser una carga demasiado pesada. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te has sentido alguna vez excluida o desplazada por alguien a quien amas? Me encantaría que compartieras tu experiencia, porque sé que no estoy sola en esto. Quiero que este video sea un lugar seguro para todas esas madres, padres, hijos y hasta nueras y yernos que han vivido tensiones similares, esas pequeñas grietas en las relaciones familiares que a veces parecen insalvables. A veces, solo el saber que alguien más entiende lo que estás pasando puede ser un gran alivio. Por eso, te invito a dejar tu historia en los comentarios, sin miedo ni vergüenza. No importa si tu experiencia es diferente o parecida a la mía, lo importante es que la compartas. Cada historia es valiosa y puede ayudar a otras personas a sentirse comprendidas y menos solas. Porque detrás de cada mensaje frío, de cada distancia, hay emociones profundas y complejas que merecen ser escuchadas. Aquí no juzgamos, aquí nos apoyamos. Si alguna vez has sentido que tus hijos o tus suegros te han excluido o no te han valorado como mereces, este es tu espacio para desahogarte. Cuéntame cómo lo viviste, qué sentiste, qué hiciste para sobrellevarlo. A veces, compartir esas historias nos ayuda a sanar y también a descubrir que el amor, aunque duela, puede transformarse en comprensión y en nuevas formas de conexión. También quiero saber de ti si has estado del otro lado, si eres hijo o nuera y has tenido que manejar esa relación complicada con tu mamá o suegra. ¿Cómo enfrentaste esos momentos difíciles? ¿Qué aprendiste? Porque sé que las familias son complejas, y que todos, en algún momento, necesitamos empatía y diálogo para construir puentes y no muros. Este llamado a la empatía es también un llamado a la escucha activa, a la paciencia y a la humildad. A veces, la distancia no se crea por maldad, sino por miedo, inseguridades o malentendidos. Pero con amor y comunicación, creo que siempre es posible encontrar un camino que nos acerque, incluso cuando parece imposible. Por eso, tu testimonio puede ser un faro para otros. Si esta historia te tocó el corazón, te pido que la compartas con alguien que creas que la necesita. A veces, un video, una palabra o un gesto de comprensión pueden cambiar la perspectiva de alguien que está sufriendo en silencio. Al compartir, ayudas a construir una comunidad donde el apoyo y el respeto sean la base para sanar heridas familiares. Quiero que sepas que leeré cada comentario con atención y respeto, porque para mí es importante conectar contigo, escuchar tu voz y aprender de tu experiencia. Este espacio es para crecer juntos, para entender que el amor no siempre es fácil, pero siempre merece la pena.
Aquí no hay juicios, solo manos extendidas para acompañarnos en el camino. Y si te animas, déjame también algún consejo o reflexión que te haya ayudado en momentos similares. Porque a veces, las palabras de quienes han pasado por lo mismo pueden ser ese impulso que necesitamos para seguir adelante, para no perder la esperanza y para amar con el corazón abierto, pero también con la cabeza en alto. Así que te pregunto de nuevo, con el corazón abierto, ¿tú qué habrías hecho? ¿Has pasado por algo parecido con tus hijos, tus suegros o incluso con tus padres? No te quedes con el silencio ni el dolor guardado. Escríbeme, porque quiero leerte, quiero acompañarte, y juntos transformar este dolor en fuerza, en comprensión y en amor renovado. Gracias por estar aquí. Al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que esta experiencia me ha enseñado mucho sobre la fragilidad y la fuerza del amor familiar. He aprendido que no todo es blanco o negro, que las relaciones están llenas de matices y que cada persona vive su realidad con sus propias heridas y miedos. A veces, el rechazo o la distancia no son un reflejo de falta de amor, sino una señal de que algo más profundo necesita ser atendido, aunque no sepamos cómo expresarlo. También comprendí que no podemos controlar las decisiones ni los sentimientos de los demás, por más que deseemos hacerlo. En ese sentido, aprendí a soltar la necesidad de cambiar a mi hijo o a su esposa para que me aceptaran. En vez de eso, me enfoqué en cultivar mi propia paz interior y en mantener la puerta abierta para cuando ellos estén listos para caminar hacia mí. La paciencia se volvió mi aliada, aunque no fue fácil. La soledad que sentí en esos momentos fue un espejo donde vi reflejadas mis inseguridades, pero también mi capacidad para resistir y reinventarme. Descubrí que ser madre no significa perderse a una misma en la historia de los hijos, sino acompañarlos desde un lugar de amor que también honra la individualidad y los límites personales. Es un aprendizaje que requiere tiempo, humildad y mucho corazón. En medio de la tristeza, encontré destellos de esperanza. Me di cuenta de que el amor verdadero no se mide por la cantidad de tiempo compartido ni por la cercanía física, sino por la calidad de la intención y el deseo de bienestar mutuo. A veces, amar a distancia es una forma de protegernos y de darnos espacio para crecer. Es doloroso, sí, pero también puede ser una forma de amor madura y consciente. He pensado mucho en las madres que pasan por lo mismo y sienten que no tienen voz ni espacio para expresarse. Quiero que sepan que está bien sentir dolor, está bien sentirse excluidas, pero que también es fundamental buscar apoyo, rodearse de personas que nos valoren y cuidar de nuestra salud emocional. No estamos solas y compartir nuestra experiencia es un acto de valentía y sanación. Si pudiera volver atrás, quizás intentaría comunicarme con más calma y honestidad, sin miedo al rechazo ni a la incomprensión. A veces, la verdad dicha con amor puede abrir puertas que parecían cerradas. Pero también sé que no siempre depende de nosotros, y eso está bien. Aprender a aceptar lo que no podemos cambiar es parte de crecer y de cuidar nuestro corazón. En mi camino de sanación, he descubierto que la resiliencia no es solo resistir, sino transformar el dolor en aprendizaje y fortaleza. Cada lágrima derramada, cada momento de duda, se convirtió en un peldaño para reconstruirme. No pretendo que mi historia sea perfecta, sino auténtica, porque en la autenticidad está la verdadera conexión y la posibilidad de sanar. También aprendí que el amor no es posesión ni obligación, sino libertad y respeto. Amar a alguien significa querer lo mejor para esa persona, incluso cuando eso implica aceptar la distancia o la ausencia. La maternidad es un acto de entrega, sí, pero también de sabiduría para reconocer cuando es momento de dar espacio y cuando es momento de acercarse con humildad. Sé que la historia no termina aquí. La vida siempre nos da nuevas oportunidades para reconstruir puentes, para sanar heridas y para abrir caminos de diálogo. Estoy dispuesta a seguir intentando, con el corazón abierto y la esperanza intacta, porque sé que el amor de madre es una llama que puede iluminar incluso los momentos más oscuros, si no dejamos que se apague. Finalmente, quiero agradecer a todos los que han escuchado mi historia con empatía y respeto. Compartir este relato es un acto de valentía y de amor hacia mí misma y hacia quienes pasan por lo mismo. Espero que mis palabras puedan ser un faro para alguien que hoy se siente sola o incomprendida, recordándole que el amor de madre no se pierde, aunque a veces duela y sea difícil. Siempre vale la pena amar, siempre vale la pena esperar.